Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios 1:15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué tremendo es este pasaje. Yo lo he leído montones de veces y nunca he dejado de asombrarme por lo que esta palabra dice, por lo que este texto que he compartido o estoy compartiendo contigo dice. En primer lugar, Pablo les dice: habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los hermanos, para con todos, dice el Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo está hablando a través de una carta a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, carta a los Efesios. Y está diciéndoles: habiendo oído yo de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, lindo grupo de gente que debe haber habido allí en esa ciudad de Éfeso. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y acá viene una palabra muy importante: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hay un propósito en la intercesión que hace Pablo por los de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Padre Celestial, añade luego, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, y luego continúa, las tres cosas que Dios nos ha dado, que son una esperanza, una gloriosa herencia y un poder grandísimo que opera en nosotros los que creemos en su palabra. Y esto es muy lindo, muy importante, porque ciertamente la iglesia ha perdido un poco el rumbo, ha dejado de entender claramente cómo es que Dios ha planeado la bendición para la gente, para las personas, para la conversión de los incrédulos a través de nosotros los creyentes. Así que la oración de Pablo es: oro por ustedes, yo he oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Así que no ceso de interceder por ustedes, de orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, para que abra los ojos de vuestro entendimiento, que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Nos es necesario a todos, y este mensaje es especialmente para pastores y ministros, para que recordemos cuál es la supereminente grandeza del poder que Dios ha depositado en nosotros, para que podamos
ministrar a los que necesitan consuelo, liberación, sanidad. Nosotros tenemos realmente una dotación de cosas tan bellas, grandes y poderosas, que en Primera de Corintios el mismo autor, Pablo, nos dice cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre, son aquellas cosas que Dios nos ha reservado a nosotros, los que creemos en Cristo. Y esto es sumamente importante porque si no nos alineamos con la palabra de Dios, vamos a debilitar nuestro ministerio, cuyo propósito es bendecir a los que necesitan el poder de Dios. Los que están enfermos, los que están prisioneros de alguna manera por el enemigo, por alguna situación en sus vidas, problemas familiares, problemas económicos, cualquier cosa es poca cosa delante del poder y la autoridad que Dios ha delegado en nosotros. Y es esto lo que yo quería compartir con la iglesia hoy, porque ciertamente nos hace mucha falta, muchísima falta. Recordar pues lo que Dios ha dado a su iglesia, a ti y a mí, para ayudar a los que necesitan ayuda. Gloria a Dios por eso. Bendito sea tu nombre. Y voy a repetir, voy a volver a leer cuáles son esas tres cosas que Pablo dice a la iglesia de Éfeso. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué es aquello que podemos confiar, vamos a recibir de Dios, nosotros los que creemos? La gloriosa esperanza para el creyente. En segundo lugar, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, una esperanza, una herencia, tremenda cosa que vamos a recibir cuando venga el Señor Jesucristo. Y lo más importante en mi concepto para hoy es algo que podemos usar hoy mismo, que es, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Tú y yo, si somos creyentes, si tú eres un pastor, si tú eres un ministro, si tú eres un líder de jóvenes, si estás en la iglesia ya algún tiempo, tienes que alinearte con esto que dice Pablo. Dios nos ha dado una supereminente grandeza de su poder a nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No es según nuestra fuerza, sino según la operación del poder de su fuerza. Dios actúa a través de nosotros porque nosotros solo somos mensajeros y intermediarios para que Dios derrame su bendición, su misericordia sobre aquellos que necesitan de ese poder. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. ¿Qué clase de poder? El poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué precioso! Yo tengo una serie de mensajes. Este es como la introducción, porque tengo que compartir por lo menos otros 4 mensajes acerca de este tema. El poder de Dios a través de nosotros los que creemos para salvar, sanar y ayudar, libertar a todo aquel que esté sufriendo opresión demoníaca, enfermedad en su cuerpo, lo que sea. Lo que sea, Dios lo puede arreglar y Dios ha dispuesto que su iglesia opere a través de la fe en el gran poder de su fuerza, ese gran poder que levantó a Cristo de los muertos y que lo sentó a la diestra del Dios Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que quería compartir contigo hoy. Pero
para poner el balance en esto que estoy compartiendo contigo, es muy importante que yo comparta otro texto hoy día que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 de Lucas. Quiero compartir esto, lo voy a leer, dice verso 9:46, dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes entraron en discusión? Los 12 apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo. Y Jesús, atención, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mira el cuadro. Los discípulos entraron en discusión. 12 hombres, los discípulos del Señor, que ya habían caminado un tiempo con el Señor, cerca de 3 años, entran en una discusión para ver cuál de ellos sería el mayor. Y el Señor hace esto, el Señor Jesús dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, es que el Señor no necesitaba hacer preguntas. Él percibía el pensamiento de sus corazones. Interesante. Toma a un niño y lo puso junto a sí. Tomó a un niñito, lo puso junto a Cristo y les dice esto: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Qué lindo. Lo tengo que citar porque no podemos creer que tenemos este grande poder de Dios para ministrar a la gente, al mismo tiempo recordando que nosotros debemos ser como niños, que lo que quiere decir es ser enseñables, ser transparentes, ser honestos y sinceros con Dios y no cometer el grave error de creernos algo por nosotros mismos. Porque así como los discípulos se equivocaron discutiendo cuál de ellos es el mayor o era el mayor, si Pedro o Juan o Jacobo o cualquiera de ellos, fue un error. El Señor les enseña con un lindo ejemplo poniendo a un niño y diciendo: el que sea como este niño, el más pequeño, será el más grande entre vosotros. Es decir, la grandeza que nuestro obrar, que nuestro ministerio, que nuestro servicio llegue a alcanzar, va a estar siempre de la mano con mantenernos humildes y dejando toda vanidad y todo ego de un lado, a un lado, para que no estorbe lo que podamos hacer, dado que el poder es de Dios, la gracia viene de Dios, la misericordia y el amor son de Dios. Y nosotros, si bien somos siervos de Él, jamás tenemos que olvidar estas cosas. Todo lo que podemos hacer por alguien viene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias por su palabra. Y yo te animo, sobre todo si tú eres un líder de la iglesia, a que estés atento a esta serie, que van a ser 4 o tal vez 5 videos, porque ciertamente hay gran necesidad en todas las personas, creyentes y no creyentes, en todos los círculos, en tu círculo familiar, tu círculo de amistades, alrededor de la gente que trabaja contigo. Vas a encontrar gente enferma o gente que esté sufriendo de alguna opresión por el enemigo o algún problema en la casa, por conflictos familiares, por odios, no sé, miles y miles de cosas que afectan a la gente. Y nosotros estamos llamados a servirles a través del poder y del conocimiento que Dios nos da en sus escrituras. Gracias por tu atención. Gracias. Te animo a mantenerte atento. Y Dios mediante, te veo
en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Amén.